Hello everybody, Carlos Toro here. I'm joined on the line by WBO minimum weight world champion WIlfredo Mendez, who joins us from Las Vegas as he's been training for the last few weeks with quite a number of world-class boxers here to talk a little bit about that, what his future in the ring is, who he wants to face next. Wilfredo, how are you doing? Saludos a todo el mundo, Carlos Toro aquí. Tengo en la línea telefónica al campeón mundial OMB de 105 libras, WIlfredo Mendez, que él está en Las Vegas ahora mismo entrenando por un sinnúmero de boxeadores nivel mundial, y él está aquí para hablar sobre su entrenamiento y sobre su próxima pelea. Bimbito, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a ti por la oportunidad. He says, I'm doing pretty good and thank you for the opportunity. So let's get down to it. You've been training in Las Vegas for the last few weeks. I've seen you training with the likes of John Riel Casimero, the current WBO bantamweight champion, and with DJ Creel, the former IBF minimumweight champion. Just want to get your thoughts on how training has been for you and what's it been like to train with this type of quality boxers. I mean, world-class champions, former champions. It's a very, very good team to have around you for this training camp. Bueno, comenzamos aquí con el entrenamiento que tú estás. Como dije, tú estás entrenando con el campeón mundial OMB peso gallo, John Riel Casimero, y con DJ Creel, el ex campeón mundial peso mínimo. Quería saber cómo ha sido ese entrenamiento y con esos boxeadores nivel mundial. Pues mira, es la primera vez que estoy en un campamento aquí en Las Vegas. Me he sentido muy a gusto. Todavía estoy acoplándome al clima, que hace mucha calor. Pero así mismo estoy con muchos boxeadores de calibre, estoy con el filipino, estoy con el sudafricano, estoy con un compañero mío también de boxeo, está Giancarlo Torres, campeón latino de la 140, está esto también, Bebita Ponte. Estamos adaptándonos y hasta ahora vamos todo bien en el campamento aquí en Las Vegas. He says, well, it's the first time I've actually had a training camp in Las Vegas. It's been an adjustment. I'm still getting used to the weather. It's very hot, but I've been training with the Filipino Casimero and the South African Creel. I'm also training with a few others like John Carlos Torres, the WBO Latino champ at 140 pounds. We've been throttling along and things have been going well in Las Vegas. Well, since you're training in Las Vegas, there perhaps an idea of when we might see you in the ring, whether it be in a title defense or just you having a fight just to kind of get rid of the ring rust before the end of the year. Ya que estás entrenando en Las Vegas, ¿hay una idea sobre cuándo tú puedas regresar al ring, sea para defender su título o simplemente foguear antes de que termine el año? Pues mira, todavía no hay fecha de pelea. En cualquier momento pues pueden llamar también para publicitar o para apoyarnos, defender el título. Vinimos para acá a mantenernos activos, a no bajar la guardia, ya que en Puerto Rico la cosa está mala. El COVID cada vez se pone peor y los gimnasios están trancados, no tenemos oportunidad de guanteo. Entonces pues decidimos pues asimilar la cosa que está pasando en Puerto Rico y venir para acá para Las Vegas, ya que aquí se permite todavía guantear y los gimnasios son privados. Entonces pues para mantenernos activos, por cualquier momento que nos llamen, pues decir que sí, aprovechar la oportunidad de pelear, ya que si nos quedábamos en Puerto Rico pues no íbamos a hacer nada y en cualquier momento nos iban a llamar y pues no podíamos pelear porque no estábamos haciendo nada. Venimos acá a buscar una nueva oportunidad para cualquier llamada, pues estar ready para pelear. We still don't have a date for a fight. We're still waiting for a call that could come at any time, whether it be to defend my title or just have a non-title fight. But we're just trying to stay active, not lower our guard, and since things are looking pretty bad right now. You know, some days it can get worse with the pandemic. The gyms are closed, so we decided to take our training from Puerto Rico and go to Las Vegas. It kind of lets us stay ready for whenever the time comes and whenever we get a call for a fight. If we had stayed in Puerto Rico, we wouldn't have done anything really. I couldn't fight because I wasn't doing anything over there. I came to Las Vegas for new opportunities and to see what's out there.
You're the only male world champion in Puerto Rico right now, which is kind of unusual to say the least, since it's given the rich history Puerto Rico has with the sweet science. What's it been like carrying that label as sort of the sole male world champion in Puerto Rico right now? Wilfredo, eres el único campeón mundial masculino en Puerto Rico en este momento y eso es inusual debido a la historia larga boxística que tiene Puerto Rico. ¿Cómo ha sido tener esa etiqueta como ser el único campeón mundial masculino en Puerto Rico ahora mismo? Pues mira, me siento súper orgulloso de mí, ya que estoy logrando algo que pocas personas pueden hacerlo. Sí, tengo una responsabilidad gigante, enorme, ya que soy el único campeón mundial que tiene Puerto Rico masculino, porque Amanda pues le sigue como femenina. Pues mira, esta ha sido una experiencia muy linda de ser el único campeón, de tener esta batuta. Esto me ayuda a ser más maduro a mí mismo, a coger más disciplina en esto del boxeo, porque ya sé que Puerto Rico depende de un solo campeón. Así que eso me ayuda a concentrarme más en el boxeo, a ser más dedicado, a hacer las cosas bien para no fallarle a mi gente y que Puerto Rico tenga para largo tiempo a invito como campeón del mundo, así sea en 105, 108, 112 o que unifique, para que Puerto Rico tenga un campeón para algo. Me siento bien contento y esta ha sido una experiencia que no se puede explicar, solamente hay que vivirla para entonces saberla. He says, I feel really good right now. I'm pretty proud of that accomplishment. It's something that many aspire to do, but being a world champion comes with a lot of world responsibilities. Amanda Serrano is also a champion, and it's been nice to call myself a world champion. I've had to mature. I needed to be more disciplined. It helps me a lot with boxing because it forces me to be a lot more dedicated to the sport because I don't want to let people down. I want to be a world champion for a long time, whether it would be at 105 pounds, 108 pounds, 112 pounds, or even just unifying titles. It's being a world champion is a feeling I can't quite describe into words. You just kind of have to live to get to sort of get that feeling. Wilfredo, you hold the WBO minimum weight world title right now, and perhaps the most notable boxer from Puerto Rico to hold that title is Ivan Calderon, in my opinion, a future Hall of Famer. I know you and Ivan have talked every so often, and he's been giving you kind of words of wisdom. What has those interactions been like with Ivan Calderon? Obviamente tú tienes el título mundial peso mínimo de la OMB y quizás el boxeador más grande de Puerto Rico para tener ese título como tal es Ivan Calderon. Sé que tú e Ivan han tenido conversaciones, charlas, él te ha dado mucho apoyo durante tu carrera. ¿Cómo han sido esas interacciones con el gran Ivan Calderon? Pues yo siempre he tenido buena comunicación con Iván Calderon, igual que con el Nene Sánchez. El Nene Sánchez fue el primer campeón en Puerto Rico de las 105 libras. Iván Calderon ha sido el segundo y el tercero. Yo he tenido buena comunicación con los dos, con ambos, con el Nene Sánchez y con Iván Calderon. Iván pues me propuso una meta, un reto. Iván, como tú sabes, pues, ha defendido el título 17 veces. Ha sido supercampeón y tiene 2 sortijas de defensa. Pues el dato que él y yo hicimos fue que yo tengo que defender el título 18 veces y tengo que hacerlo también. Y eso ha sido un reto que me ha llamado mucho la atención. Yo soy un hombre que me gusta que me reten, que eso me ayuda a motivarme a hacer las cosas mejor todavía. Y me da consejos todos los días, me dice que en este negocio, que el negocio del boxeo es muy corto, que mientras más la chavo haga, más los invierta, que compre mi casita, me da consejos de cómo pelear, que esa ha sido la mejor opción mía, pelear inteligente, darle que no te den. Y todos los días yo hablo con él y él es, aparte de un amigo, como un hermano, porque me da muchos consejos y
y con el tiempo puedo cumplir el reto que él me dijo, que es hacer 18 defensas y colocarme igual que él en el Salón de la Fama más adelante, que él todavía no está, pero pronto lo van a poner. He says, I've had plenty of interaction with Ivan. I've also talked with El Nene Sanchez and, for you know, Hector Sanchez, who's also a former WBO minimum weight world champion. Ivan's actually given me a goal to break his title defense record. He defended the world title 17 times, and so he wants me to defend my title 18 times. I like that he challenges me. It gets me motivated to go out and do things because, and he also gives me advice on not just boxing, but also the business side of things. He tells me to fight intelligently, make sure I don't get hit, stuff like that. And he's someone I'm happy to call a friend. Hopefully one day I can beat his challenge and defend the world title 18 times and maybe even go to the Hall of Fame one day. Ivan is not in the Hall of Fame, but I think he will be one day, hopefully soon. I hope so too. I think Ivan Calderon is a future Hall of Famer in my opinion. I think he'll get there eventually. I'd love to get your comments on this one particular fight because you've had your eye on WBC minimum weight world champion Wanheng Menayothin for quite some time, but I'd love to get your extended thoughts on that potential matchup. Una cosa que yo quería preguntarte, Wilfredo, es que tú has hecho comentarios sobre pelear el campeón mundial de CMB, Wanheng Menayothin, y pues yo quería saber cómo tú ves esa pelea entre tú y el tailandés Wanheng Menayothin. Pues sí, yo tengo muchas cosas en mente. Una de esas cosas es poder pelear y unificar el título con el tailandés. También tengo muchas metas también de poder unificar con el campeón filipino de la FIT, también con el tailandés de la AMB. Me gustaría pues ser uno de los únicos puertorriqueños que ha podido unificar el título y ganar, porque ya en Puerto Rico el único que unifica un título y ha ganado. La unificación ha sido Tito Trinidad. Me gustaría ser yo el segundo en hacer eso. Y ganándole al tailandés, unificando, pues me coloco como el campeón indiscutible de la 105, porque el filipino, como tú puedes ver, le rompió el récord a Mayweather, ha sido uno de los más sólidos campeones de la 105 libras, ha tenido muchas defensas y eso para mí es un reto, poder vencerlo a él y colocarme como el amo de la 105 libras, ganándole a él. Y pues esa es mi meta, poder pelear con él, unificar, ganarle a él y si es posible unificar de la FIT y de la AMB para después brincar, si Dios permite, para las 108 libras. He says, yeah, I have a lot of things in my mind. One of those things is to fight Menayothin. I got other goals, such as unifying titles with Pedro Taduran, the Filipino that he just mentioned, and the WBA champion, and that being Knockout CP Freshmarked. I want to be able to unify championships. There's not many Puerto Ricans that have done that. I love to fight everyone and become the undisputed champion at 105 pounds. That's my goal, to beat the champions and unify titles, God willing, and then make the jump to 108 pounds. Wilfredo, not too long ago, you kind of landed on ESPN's 25 best boxers under the age of 25, which is, it is something noteworthy concerning, guys from your weight class don't get a lot of love and attention on this side of the world. So I bet you it must feel a little bit good just to be able to get that recognition from ESPN. Wilfredo, quería preguntarte sobre esta lista que ESPN publicó hace poco sobre los 25 mejores boxeadores menores de 25 años y tú terminaste en esa lista. Sé que los boxeadores de peso mínimo no tienen mucho amor en este lado del mundo, pero esto debe ser, tener ese reconocimiento debe sentirse bien por lo menos, ¿verdad? Pues mira, me
siento bien dichoso, me siento bien bendecido. Yo siempre he dicho que Papito Dios tiene cosas buenas y enormes para mí. Y esas son una de las cosas pues enormes que me tiene, que la gente me esté dando la exposición y el lugar donde me lo merezco. Creo que durante muchos años he estado trabajando fuerte para que me den la exposición. Ya con 22 años me pude ser campeón mundial de la OMB, venciendo el filipino Saludar. Pues me siento bien dichoso, me siento bien contento de que todo lo que yo he luchado día a día desde el comienzo pues ha valido la pena, y eso es una bendición que Papito Dios me tiene, de todas las que le falta por darme, y de verdad que me siento bien contento de que la gente por fin me esté dando esa exposición y ese lugar. Aquí en las 105 libras pues no hay mucha, como tú dices, no hay mucha exposición, la gente no le gusta mucho los pesos bajitos, y con eso que pasó pues ya entender de que pues yo le estoy dando la esperanza de que a los de 105 libras que vuelvan a darle el mapa, y que la gente se fije que la gente se fije en los 105 nuevamente. He says, seeing that, it felt great, and it's one of those things that kind of keeps me going. I think over the years, I've worked hard to get my name out there and win a world title, and I think I'm seeing my hard work kind of now starting to pay off. Getting this acknowledgement was great, but it's like you said, fighters from my weight class don't get a lot of attention on this side of the world, and I'm holding out hope that I can bring out the 105-pound division into the forefront. It's been almost a year since that world title win in Puerto Rico when you beat Vic Saludar to capture the WBO belt. Looking back, what do you think about that fight? What do you remember most about that night, which I'm sure it must have been a surreal moment to not just win a world title, but to do so in your home country? Ha pasado casi un año después de esa victoria sobre Vic Saludar para ganar el campeonato OMB. Y pues quería preguntarte, ¿qué tú recuerdas de esa pelea y de esa noche ganando el título mundial y también ganándolo en Puerto Rico? Pues fue una pelea donde todo el mundo pues me subestimó mucho, donde iba a ser nada muy fácil, ya que Vic Saludar había ganado el título de Japón, había defendido el título de Japón y había defendido exitosamente una pelea súper difícil. Por eso yo había tomado la decisión con mi matchmaker y mi equipo de trabajo de poder acuartelarme lejos de la sociedad, en un lugar donde nadie me molestara, para hacer las cosas que tenía que hacer. Me alejé de mi familia por 6 semanas, de 6 a 7 semanas. Hice todo al pie de la letra como debía hacer, y pues todo valió la pena. Todo lo que hice valió la pena, porque cuando me tocó pelear, pues hicimos una pelea perfectamente completa, no faltó nada, boxeamos bien, todo nos salió bien, y Puerto Rico pudo tener un nuevo campeón, ya que tenía una presión gigante, ya que la Bomba González peleaba con Tanaka. El día antes había perdido, pues ya todo Puerto Rico había puesto todos los ojos a mí ese día, y pues a pesar de toda la presión y todo, pues todo pudo salir al plan que tratamos, y de verdad que fue algo muy lindo y fue un reto muy interesante para mí, ya que era la primera vez que yo tenía un reto así con solo 22 años, y gracias a Dios todo pasó como tenía que pasar, y Puerto Rico todavía tiene el único campeón de Puerto Rico. He says the fight was really something else. I knew Saludar was going to be a tough fight. He won his title in Japan and he defended it in Japan. I did everything that my team wanted me to do, and in the end, everything was worth it. When it came to being in the ring with Saludar, we had a complete game plan. I'm happy that it all worked out and that Puerto Rico has a new champion. It was an interesting challenge, and I thank God that it all went well. Wilfredo, for anyone who is curious and want to watch your fights after watching this or listening to this, kind of describe your boxing style for people who wants to
go out and watch your stuff on whether it be on YouTube or whatever on the internet, and kind of what they should expect. Para cualquiera que esté curioso y quiera ver su pelea después de ver esto o escuchar esta entrevista, ¿qué debería esperar la gente al respecto con su estilo boxístico? Pues mira, yo soy un boxeador que yo mismo me reconozco como estilista, como boxeador, tal vez que no me ve, pero tú se actualiza en cada pelea, se ajusta cada pelea. Si tienen que ver un bendito boxeador lo van a ver, si tienen que ver un bendito agresivo lo van a ver. Todo depende de cómo sea el estilo de pelea y cómo me vaya ajustando. Pero yo me reconozco más como estilista, como Gali que no te como Ivan Calderon. He says, I see myself as a boxer who is pretty smart, making sure that I do my best and to not get hit. I can adjust myself to the different styles in front of me in each fight, and I think I would call myself a boxer that tries his best to not get hit. Lastly, Wilfredo, any words you want to send out to all the people out there in Puerto Rico? Right now it's a very, very tumultuous situation over there between just everything, and that's, not even including the pandemic. So do you have any final message that you want to send out to your friends, your family, and to everyone in Puerto Rico? Por último, un mensaje que quizás tú tengas para toda la gente en Puerto Rico, su familia, amigos, sus aficionados que ahora mismo están intentando de manejar la situación que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico. Pues mira, el único mensaje que le puedo dar que cojan las cosas con calma, que todo va a llegar a su debido tiempo. Está pasando esta tormenta ahora mismo del COVID-19 y está saliendo todo mal, pero no se pueden desesperar, tienen que tener mucha fe, papito Dios, y seguir entrenando, no bajar la guardia, que esto ya mismo se acaba y ya mismo empezamos a pelear, ya todo el mundo se está ajustando a la pelea, a pelear sin público, y solo basta decir que tengan mucha fe y que se cuiden, que tengan mucha fe, que cuando menos se les peguen, ya el boxeo viene de nuevo. Y tenemos mucho taller y mucho trabajo que hacer, mucho que demostrar, que no bajen la guardia. Ese es el único consejo que le puedo dar, que lo bueno está por ver. He says, the only message I have for them is to kind of take things easy, that good things will come in due time. We're going through this, this storm, but we just have to keep the faith and stay safe. That's the only thing I have to say, good things will come. Yeah, that's right. Stay safe, everyone. Wilfredo, thank you so much for taking time to talk to me, and I wish you the best of luck in your career, and hopefully we get to see you in the ring before the end of the year. Wilfredo, gracias un millón para hablar conmigo. Te deseo toda la suerte en tu carrera y espero verte en el cuadrilátero muy, muy pronto. Muchas gracias por darme la oportunidad.